pero ahora les voy a contar de quién se trata. Vamos a mirar otro costado, su costado humano, sus misiones. El otro día leía, y ya les voy a develar el misterio, 10 años dedicado al voluntarismo social, humanista. Y digo, uy, cuántas cosas que ha hecho el doctor Juan Carlos Chat, que es de él se trata, médico cirujano, investigador, argentino-francés ya a esta altura, responsable de la sección técnica quirúrgica del Instituto de Investigaciones del Hospital Europeo Georges Pompidou, creador en aquel momento de un revolucionario método llamado, conocido como echarpe cardíaco. Y bueno, esto, ¿no? El rol, podríamos decirle, de la solidaridad internacional en misiones humanitarias. Juan Carlos, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás en París en este momento? Sí, sí, estoy en París, anclado en París, hace como, pero bueno, era un tango, ¿no? Como Pero dice el bueno, tango, claro que sí. Juan Carlos, ¿qué te llevó? ¿Qué te llevó a realizar todas estas misiones humanitarias? Algunas incluso compartidas. Yo recuerdo, creo que la de Haití con tu hija. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te hizo girar hacia eso? bueno, realmente yo nacido de la provincia de Santa Fe, tenía una infancia rural, en contacto con la tierra, con el mundo, con la miseria también, o digamos las dificultades para vivir. Así que eso me llevó a vivir a París después de mi vida. En Francia emigré, porque por razones al Mm. principio, digamos, sociales, políticas, pero luego yo me establecí muy bien y finalmente dije, tengo que regresar un poco a mis orígenes de la medicina, porque yo había elegido hacer medicina. Ujú. Yo quería hacer una medicina, digamos, para la gente que necesitara y no para gente que tuviera solamente la suerte de vivir en lugares ricos y con todo equipado. Así que me interesé, fui muy solidario siempre yo en lo que me interesaba culturalmente con los pueblos vulnerables, que son los que tienen, digamos, necesidades sociales, de guerras, de epidemias, de catástrofes naturales, y que, digamos, a uno no, como uno hace medicina por vocación, tiene ganas también de poder hacerlo para todos. Así que tuvimos la oportunidad entonces de organizar una asociación que se llamaba Cardiomonde por la parte cardíaca, y también tuvimos conexiones con gente de los Emiratos que en aquel momento tenían un problema, que el petrodólar estaba muy caro y entonces ganaban mucha plata y no sabían qué hacer con eso. Mm. Entonces conocimos médicos de ese país que se formaron en Francia, y con ellos decidimos hacer misiones humanitarias en lugares, digamos, con poblaciones vulnerables, que son a esas poblaciones que sufren, digamos, cosas primitivas, ¿no? ¿Cuál Que fue la necesitan primera, para Juan sobrevivir. Carlos? Empezamos con Jordania, entonces, porque Emiratos está en esa región del Mm. mundo, de Asia Menor, y entonces empezamos con Jordania. Todo comenzó a partir del año 2000, y luego nos prolongamos, porque en Jordania es un país inventado por Europa, porque al lado del Jordán. Todo eso es lo que en este momento es Palestina, es Israel, pero bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra fue, digamos, el protector de esa región, y Francia, Líbano y Siria, y Jordania, no solamente con Jordania, sino que Arabia Saudita. Bueno, y fuimos a Jordania porque había muchos palestinos. En realidad tendría que ser Palestina, Jordania, Ujú. porque una cuarta parte del territorio está ocupada, pero el resto está libre, y en ese momento digamos, Jordania tenía esa población, digamos, de refugiados palestinos. Y otros palestinos estaban también en el Líbano, otros en Siria, otros en Egipto, y algunos solamente en la banda de Gaza. Cuando uno habla de Palestina, no es Gaza. Gaza es un pequeño corredor que quedó,
mal ubicado, porque pero bueno, así que todo Palestina es todo eso. Y bueno, fuimos ahí con una conexión muy interesante, que es la Cruz Roja de Oriente, que se llama Media Luna Roja, Red Crescent. Y nosotros entonces y teníamos la conexión con Rania, que era la reina, que sigue Claro, siendo la reina de sí, Jordania, sí. que era hija de un médico, Ajá. y que por eso fue Rania elegida como esposa, porque querían, el rey de Jordania, que la madre del rey era inglesa, quiso casarse con una palestina para demostrar que digamos, los descendientes serían mucho mejor aceptados y ocupados. Así que bueno, fuimos a hacer, ocupando de ellos la parte más importante en toda esa parte del mundo, es el hambre, es, digamos, la falta de proteínas en la infancia, que luego esos son los anticuerpos que le van a ayudar a defenderse de las enfermedades, el agua potable y realmente, digamos, poder entonces estar en contacto y formar a las poblaciones médicas locales también con, Claro. digamos, test rápido para hacer diagnóstico y poder, digamos, hacer a medicina mucho más eficaz, enseñándole cómo se utiliza la ecografía. Así que todo eso empezamos con Jordania, seguimos luego con Siria, Egipto, Marruecos, Líbano, Palestina, porque fuimos a los campos de refugiados palestinos, yo mismo hice, digamos, consultoría con ellos, y finalmente también fuimos a los Emiratos, que tienen, digamos, algunas zonas todavía donde la mujer en los países árabes es considerada un poco, digamos, que tiene que tener la autorización del marido para llamar al médico si tiene un dolor de corazón y que tienen que ocultarle, digamos, el pecho. Así que toda esa situación de la mujer tan difícil en los países islámicos, tratamos de demostrar que tienen que tener todo el derecho de poder, digamos, tener medicina de última calidad, de lo Ujú, más ujú. rápido posible, porque si tiene que esperar 24 horas, 48 horas y tiene un infarto, el riesgo de morirse es muy importante, Claro. así que tiene que tener medicación y todo lo necesario para superar el infarto, ¿no? Juan Carlos, recuerdo una de las veces que conversamos, vos nos contaste algo muy interesante de los chicos albinos, si mal me parece recordarlo bien, digo, que hasta eran digamos, entregados a sus dioses o algo así. ¿Puede ser algo que nos contaste hace muchos años que trabajaste allí? Exacto, eso fue más, no tanto en la zona que les mencioné recién, pero en la zona de Sudán, que yo Ah, estuve como médico también. Sudán es el sur del Egipto, sí. tiene mucho petróleo, una parte, bueno, y una parte es islámica y la otra parte son cristianos, digamos, parecido a Etiopía, Ujú. que son, digamos, la parte tradicional del cristianismo. Y finalmente, bueno, en ese lugar encontramos los niños que no tenían pigmentación de la piel, muy poco, y en el pelo tampoco, y era por a veces las genéticas eso, porque a lo mejor alguna vez pasó algún espermatozoide o un óvulo de una persona que era blanca y de golpe se encuentra un niño muy blanco entre los que tienen la La piel oscura, pigmentación en claro. la piel, Ujú. y entonces lo toma como una rareza, y lamentablemente en esos lugares africanos consideran que para evitar eso hay que tener una parte de ese niño como recuerdo, y corrían el riesgo que le amputen un brazo a una pierna Mm. para guardar eso como, digamos, en la casa para que protejan a la familia Ti- digamos, de Tipo los reliquia, amuleto. tipo reliquias, sí, amuleto, amuleto, sí, Mm. como amuleto. Ujú. Por suerte hay grupos así que se han ocupado de rescatar a esos chicos y traerlos a vivir a Europa o en países blancos, Claro, ¿no? claro. Más normales, pero era una vida permanente esos chicos y bueno, cada vez hay menos, pero siguen existiendo. La Cruz Roja se ocupan, también hay gente todavía que por razones religiosas hacen, digamos, muchos los protestantes, ¿no es Ujú. cierto? Hacen misiones también de evangelización, que a ellos no les gusta, pero bueno,
llegan ahí y todo eso a veces los protegían también a esos chicos. Ujú. ¿Qué otra cosa te impactó de estos largos años brindado a los más vulnerables? Bueno, a mí me impactó, digamos, la falta de reacción de las poblaciones del mundo sobre ellos. Porque son países donde se piensa que el neocolonialismo sigue existiendo. La mayor parte de esos países, Somalia, Kenia, Tanzania, que donde estuvimos, Namibia, fueron países que fueron colonizados por razones comerciales, porque había oro, porque había uranio, porque había metales, digamos, y minerales muy importantes para Occidente, y bueno, la parte también de producción de granos. Así que esos países donde en el mundo la mitad de la población se muere de arteriosclerosis, de obesidad, y la otra mitad se muere de hambre y digamos, de desnutrición, no puede ser que no se pueda corregir eso, digamos. En vez de poner tanto dinero para corregir el colesterol, todo eso, tendrían que usar mucho dinero para comprar alimentos o que ayudar a que se desarrolle la industria alimenticia, alimentaria ahí en esos países. Así que esa injusticia de que la mitad del mundo se muere por mucha comida y la otra mitad por falta de comida y de agua potable es realmente una injusticia internacional eso, Ujú, ¿no? ujú. Así que, y sobre todo porque el agua, poblaciones que no tienen agua y tienen el mar cerca, hoy en día es muy fácil técnicamente hacer agua potable en pocas horas, así que retiran los Emiratos, Arabia Saudita, que tienen dinero, lo hacen mucho, retiran el agua del mar, lo pasan por unos filtros Ujú. y la sal que tenían la vuelven a meter en el mar. Y con eso tienen agua potable y es muy importante porque realmente no hay que hacer 2 o 3 kilómetros para ir a buscar en un oasis Ujú. el agua, así que lo pueden sacar del mar. Y es lo que se vio ahora en Gaza. Decían mucha gente que no recibían los alimentos del exterior y el agua potable. Y tenían el borde del mar al lado, y tienen la energía solar o la energía eoliana, que es la del viento, mezclado con, digamos, el agua que se puede retirar la sal, eso es agua potable en pocas horas, teniendo las máquinas que hacen eso. Mm. Y en vez de mandarle armas, como hace Irán, o como hacía en una época Qatar, o como, digamos, otros países que ayudan, digamos, a la sublevación bueno, a esa guerra que no tendría que existir en este momento, que tiene que forzarse la paz de una vez por todas. Entonces que tenían plata para armas, dinero para armas, y siguen teniendo, y no tienen dinero para comida y sobre todo para agua potable, que no hace falta traerla de Europa, el agua potable, la tienen ahí, la podrían instalar rápidamente una usina para crear agua potable ahí, ¿no? Ujú. En Haití, ¿qué encontraste? Bueno, en Haití encontré un país que tuvo la mala suerte de que en el siglo XVIII, eh, comienzo del XIX, decidieron también, es decir, fueron primero colonizados por los españoles que llegaron, digamos, al Caribe. Después de los españoles, a Haití llegaron los franceses. Ahora los franceses ahí, porque tomaron la mitad de la isla, que era la española, la mitad es República Dominicana y la otra mitad es Haití. Y la parte de Haití quedaron francófonos. Así que Haití nunca se pudo integrar con el resto de América Latina, porque no era la misma lengua, porque tenía una influencia francesa, y entonces decidieron ellos, en la misma época que Estados Unidos, antes de la Revolución de Mayo Argentina, liberarse de Francia. Así que hicieron una guerra con los mismos autóctonos, que había mujeres también que eran soldados, digamos, o estaban armadas, y lograron la independencia de Haití antes de que eran Sí, mil sí. setecientos y pico Antes todavía, del 1800, sí, sí. antes de 1800. ¿Y qué hizo Francia? Le cobró una multa, y lo mismo también hizo España en algunos lugares, una multa que decirle nos van a tener que pagar durante 10 o 20 años la indemnización que de las cosas que nosotros nos los frutos, la caña de azúcar Mm, y el tabaco y la caña de azúcar para hacer alcoholes, también el rum, todo mm, eso, bueno, todas esas cosas, así que todo eso siempre nunca logró despegar
Haití porque por ser francófonos y tener, digamos, esas deudas que después lograron corregir, pero tampoco aprendieron a pescar, tampoco porque en una isla podrían vivir, así que tienen muy mala distribución y les llegó un terremoto en el año 2010, en enero, Ujú. y entonces nosotros fuimos con la gente de Emiratos lo antes posible, llevando agua potable en camiones que se compraron ahí en la República Dominicana, ¿no? Mm. Y bueno, pero los voluntarios fuimos nosotros. Mi hija fue, que era estudiante de economía, fue la que se ocupó de la farmacia y de la alimentación, y otros amigos argentinos también. Teníamos médicos de Buenos Aires que tenían, digamos, que trabajaban con nosotros. Nos instalamos y nos dedicamos a los orfelinos, los, ¿cómo se llama? Huérfanos. Claro, claro, Se claro. murieron alrededor de 100.000 personas en ese terremoto de la capital, fundamentalmente de Puerto Príncipe. Ujú. Y el problema era que había niños caminando por la calle, bebés que no sabían ni cómo se llamaba, de dónde venían. Y entonces dijimos, vamos a hacer un orfelinato, una gran carpa, y nos dedicamos a recoger los Niños. Ujú. Sí. protegerlos con alimentación, con agua y evitar que se roben los huérfanos. Porque en esos lugares hay tráfico de seres humanos y en esos lugares pueden terminar algún día en la prostitución, se los llevan a otras islas del Caribe, Claro. en otras partes del mundo. Y la segunda posibilidad es que cuando a veces hay países que necesitan órganos para hacer trasplante de órganos porque tienen una enfermedad cardíaca o hepática, y que de golpe aparecen órganos, dadores de órganos, bebés chiquitos que no, si no, no, y bueno, parecerían que hay chicos que los internan para sacarle un riñón y a veces el corazón. Así que imagínense el riesgo que tienen los chicos no están protegidos en el mundo. Así que eso fue nuestra misión, trabajar con los huérfanos de Haití. Marcos. Doctor Yaquis, Marcos Pereira lo saluda, muy buenos días. Buenos días. Lo traigo al presente europeo, al presente francés. Aquí ha pasado un poquito medio desapercibido, pero Macron ha hecho declaraciones muy fuertes, está en el medio de una convulsión con este enfrentamiento Ucrania y Rusia, y ha pedido a los hospitales franceses, confírmemelo usted, que estén listos para una situación de gran guerra en Europa dentro de 6 meses. Es decir, que la guerra está volviendo al corazón de Europa. ¿Cómo lo viven los franceses, usted que está allí en el centro del lugar? Una aberración porque esto empezó con un enfrentamiento entre dos grandes líderes económicos del mundo. Es Rusia contra Estados Unidos, porque es una zona limítrofe donde está la OTAN que quería, digamos, para llegar hasta Ucrania, y que la Ucrania pertenecería a la organización del Atlántico Norte. El Atlántico Norte es Estados Unidos, entonces ellos quieren seguir influencia en Europa. Entonces la OTAN iba a ser contra la Federación Rusa, y el lugar de campo de batalla fue Ucrania, porque era un lugar donde hacía muchos años estaban ya peleándose por una frontera que tendrían que haberse arreglado, porque había un borde ruso y otro ucraniano, y bueno, Ucrania podría haber dejado la gente que hablaba ruso, porque no hay que olvidar que Ucrania hasta los años 50 fue miembro de la Unión Soviética, y fueron durante 40, 50 años miembros de la Unión Soviética. Entonces, de golpe que perteneciera a la OTAN, Rusia eso no lo aceptaba y quería sobre todo que se quedarse con las poblaciones rusofonas. Bueno, así empezó. Y acá en el otro lado, el lado de la OTAN y el lado, digamos, europeo, empezaron la gente que quisieron ser líderes, a decir, bueno, no, esto no es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, y este es el campo de batalla, sino que nosotros también queremos decidir y participar. Y enseguida Putin le dijo a Macron, mire lo que le pasó a Napoleón, dice, que intentó llegar a Rusia y ahí empezó a perder, y después lo dijeron también los alemanes. Fíjense que el día que Hitler quiso también llegar a Rusia y invadir y tomarla, también fue ahí la derrota de los nazis. Ujú. Así que Rusia no se toma así, no se lo toma de esa manera, pero Napoleón, digamos, es querer sentirse Napoleón. En un hombre como Macron, que está terminando ahora su segundo mandato de 5 años, le quedan 2 años todavía, era una oportunidad
digamos, de demostrar que él es valiente, todo eso, pero a nosotros nos parece una aberración total que tengamos un frente de batalla donde hay centrales nucleares de electricidad, que es peligrosísimo lo que puede llegar a pasar. Es suficiente que metan una bomba o que hagan un cortocircuito y se irradie toda esa zona. Ya hubo Chernobyl hace unos años que era en Ucrania. Entonces, o en Bielorrusia, no me acuerdo por ahí. Sí. Así que tener ahora encima ese riesgo nuclear, porque tiene de un lado entonces un presidente francés que joven, que ya sabe que acá no lo van a poder reelegir por un tercer mandato, y que tiene bastante oposición, porque todo económicamente, no sé, socialmente no fue lo que quisieran los otros, una democracia esto. Así que tener eso de un lado, y del otro lado un presidente, digamos, ucraniano, joven, que era un actor de cinema, y que de golpe tenía una serie y lo eligieron como presidente. Son dos personas jóvenes que quieren, digamos, caprichosos, que no quieren firmar una paz rápida y aceptar que en una zona de frontera puede haber que repartir algunos kilómetros cuadrados entre los dos, que sería una paz mucho más rápida, y no. Entonces ofrecen enviar tropas de acá. Yo creo que eso acá no lo van a autorizar, espero, el Parlamento, porque no puede decidir solamente el presidente solo de enviar eso. Esperamos que no se haga, porque si realmente quieren hacer una guerra las dos potencias, que no la hagan acá, que la hagan del otro lado, donde Alaska, que es norteamericano, está frente a Siberia, y cruzan un estrecho y ahí pueden hacer todas las batallas que quieran, pero no que la hagan de este lado. En el corazón. Juan Carlos, la última pregunta. En momentos en donde, por ejemplo, en Estados Unidos hay un ministro de salud muy especial a la hora de lo que empezamos a hablar, ¿no? Es la solidaridad que cada médico debiese llevar in pectori y en su accionar. Aquí en Argentina nos pasa lo mismo, y en otros lugares del mundo. ¿Qué mensaje, digamos, le dejás a los médicos de hoy? Bueno, realmente estamos que no hay que dejarse influenciar por la política, porque en este momento Estados Unidos, que tuvo junto con la mayor parte del mundo una epidemia que era muy grave, muy mortal, que eran los pacientes que tenían el oxígeno bajo, había que darle litros, internarlo en terapia intensiva, y tenían una alta mortalidad. Y de golpe aparece una vacuna que había sido probada durante 10 años, no es que era nada improvisado, porque lo estaban usando ya para el cáncer, y que de golpe dijeron, vamos a probar con el COVID, y empezó a funcionar, y el COVID se controló, y ahora dejó de ser una enfermedad pulmonar grave, porque la gente ya está vacunada. De golpe que aparezcan los antivacunas en Estados Unidos, con el Ministerio de la Salud en manos de ellos, completamente para la ciencia internacional. Y encima Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud, porque dicen que la plata que ponen ahí no les interesa, porque no tienen por qué ellos financiar, digamos, África y todos los países pobres de Latinoamérica. Ellos la plata la quieren utilizar para ellos mismos. American First, eso es una vergüenza nacional y es un riesgo. Y Argentina se engancha en eso, porque tienen alguien que mimetiza, digamos, a ese personaje, Donald Trump. Bueno, es una vergüenza, porque y apareció alguien con un apellido Kennedy, que era el rechazado de la familia. Y para ser original dijo, soy antivacuna, pero el mismo Donald Trump estuvo enfermo y salió adelante un poco con vacuna y otra cosa con anticuerpos monoclonales que fueron creados por Milstein. Milstein, después de muerto, le salvó la vida a Donald Trump, porque esos anticuerpos monoclonales cuestan carísimo, y cuando empezó con un COVID, Donald Trump le hicieron inmediatamente eso que le valdría $10.000, creo, y la dosis 3-4 días, y rápidamente mejoró. Y de golpe digan que no, que hay que salir de la Organización Mundial de la Salud, y Argentina ya salió también. Así que las próximas epidemias se van a tener que arreglar solos. Y es una lástima realmente cómo el progreso que ha habido, realmente políticos iluminados que se creen que tienen que existir y aparecer todos los días como los líderes del mundo, y lo único que desean en este momento
ser Premio Nobel de la Paz, como lo consiguió Obama hace unos años, porque lo dice, entonces piden que vote, así que fíjense cuál es el objetivo, y no es ni el hambre, ni los pueblos, digamos, que están vulnerables, que nosotros sabemos que hay que ayudarlos de otra manera, nosotros profesionales de la salud y gente que es solidaria, no con los políticos que dominan el mundo. Juan Carlos, un placer. Juan Carlos, además, le cuento, tiene un grupo, creó un grupo, La Pérdida Encontrada, donde, bueno, destacadísimos profesionales se encuentran allí, charlan, y bueno, ahí surgió una inquietud que esta periodista tomó, ¿no? ¿Qué has hecho, Juan Carlos, en estas misiones humanitarias? Y dije, hay que llamarlo y hay que escucharlo y hay que felicitarlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes y una gran emoción para mí poder hablar y que ustedes realmente se preocupan por esos modelos. Ustedes a nivel de prensa realmente es muy importante que puedan reconocer cuáles son los defectos de la humanidad para que no meterse en caminos mágicos de políticas que nunca, digamos, van en contra de los intereses de los seres humanos. Un abrazo muy grande, gracias. Hasta luego, gracias. El doctor Juan Carlos Chátquez. Solamente me resta decir que Juan Carlos fue uno de los que lamentablemente tuvo que conocer el ESMA, ¿no? Cuando él representaba a los médicos recién recibidos aquí en Buenos Aires, y después, bueno, de rescatado previa tortura, bueno, todo lo que lamentablemente vivían quienes habitaron esos tétricos lugares, decidió, pero por concurso, ¿no?, irse a Francia, y ahí hizo un carrerón, pero su alma solidaria nunca fue alcanzado por la dictadura, por la tortura, está intacta y lo sigue haciendo. Un placer. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio